Hoy vamos a ver el proceso de fabricación de un circuito impreso. Todos sabéis lo que es un circuito impreso. Un circuito impreso es la típica tarjeta, que también se le suele llamar, en la que van montados y soldados los componentes electrónicos, en la que a través de unas pistas de cobre, como podemos ver aquí, lo que hacemos es la interconexión de los elementos. Antiguamente lo que se hacía era, se colocaba unas bases aislantes, se soldaban los componentes a unas regletas y luego se hacía el conexionado con cables. Pasa que ese era un sistema que tenía que ser manual. Eso se eliminó y se pasó a lo que es eso, a la fabricación del circuito impreso. Circuito impreso en el cual yo lo que tengo que hacer, como ya hemos comentado más de una vez, es partiendo, como tenemos, lo vamos a ver aquí con el Altion, partiendo de un esquemático que tenemos aquí, un momento, partiendo de un esquemático que tenemos aquí, de este esquema, yo lo que hago es, como ya dijimos y vamos a volver a decir, vamos a sacar de aquí un listado neto, un netlist, que no va a ser ni más ni menos que un fichero en el cual me va a exportar todos los net. Recordad que decíamos que los net era cada una de las conexiones que yo tengo aquí, cada uno de los cables que yo tengo aquí es un net, y cada una tiene un nombre, cada una tiene una referencia única y exclusiva. De forma que, mediante en este caso esta herramienta de Altium, lo que voy a hacer es coger toda la información que tengo aquí, que recordar que el tipo de información que yo tengo aquí, entre otras cosas, es los net, por supuesto, para saber el conexionado que hay entre cada uno de los elementos, y también tengo los footprint, que recordar que los footprint eran los encapsulados, la huella que me deja el componente en la placa del circuito impreso. Para que cuando yo hago este netlist, lo que me hace es, me recoge toda la información de los net que hay, de los componentes que hay, de los footprint, y pasamos a lo que es la herramienta del PCB, de fabricar, o de diseñar, mejor dicho, el PCB. De forma que cuando yo diseño el PCB, lo que yo tengo es esto que vemos aquí, es el circuito impreso. Yo aquí en este caso, ¿qué es lo que estoy viendo? Aunque no tenga, aquí voy a ponerle todas las vistas, que algunas las tengo ocultas. Tengo oculto el... voy a ponerle esto, para que se vean los footprint. Bueno, pues como vemos aquí, ahora en verde, estamos viendo cómo yo tengo las huellas, los footprint, la forma del encapsulado que va a tener visto desde arriba. Este es un encapsulado de un circuito integrado de 8 pines. Entonces yo veo aquí cuál es la huella. Entonces yo aquí lo que voy a tener, lo que voy a traer, no voy a tener nada, voy a traer desde la aplicación del esquemático, lo que voy a hacer es cuando le diga, oye, compila y exporta, me va a traer a esta sección que tengo aquí todos los componentes. Y me va a traer la información de cómo están interconectados entre sí, qué pin va conectado con cuál. De forma que yo cuando me pase aquí al proceso de diseño, que hay varias formas de diseño y uno es pues, el automático, y ya repito, ya lo veremos, pues lo que voy a hacer al final es hacer las pistas. Las pistas son estas rayas que aunque no se ven, aquí por lo menos se adivinan, son estas rayas que yo tengo aquí, estas son las pistas. Un momento, hay algo ahí que no. Epe. Que no se ve aquí muy bien. Las pistas son estas rayas que yo tengo aquí, esta raya azul, o incluso, como hemos visto antes, estas rayas rojas. ¿Qué son eso? Eso va a ser la pista de cobre. Las azules van a ser la top, y las, aquí lo tenemos, las azules, las rojas son las pistas que van por la cara de arriba, y las azules son las que van por la cara de abajo, el bottom. De forma que yo al final lo que voy a obtener, o voy a poder obtener, o voy a tener que obtener, es un fotolito. Es decir, bueno, ya veremos más adelante que hay varios sistemas de fabricación de circuitos impresos. Uno es el mecánico, que consiste en coger la placa de circuito impreso y hacerle esos vaciados de cobre a través de una máquina de control numérico, y el otro es el químico, que es el procedimiento habitual industrial, proceso químico. Fabricar un circuito impreso por medios químicos es la misma estructura, exactamente la misma que lo que era el sistema
de manipulación de la fotografía antigua. Es decir, yo con esto que tengo aquí, lo que voy a obtener es dos fotolitos. Un fotolito este y otro fotolito este. Un fotolito que va a ser el correspondiente a las líneas que van a ir por la parte de arriba del circuito impreso y el otro las que van a ir por abajo. De forma que yo voy a coger una placa del circuito impreso virgen, que lo que va a consistir es en una placa que es todo cobre. Aquí yo aquí estoy viendo las pistas. Bueno, pues yo cuando cojo la placa, voy a traer ahora mismo la placa. Bueno, cuando yo compro la placa, yo lo que compro con la placa de circuito impreso puede ser esto que tengo aquí. ¿Y esto qué es? Esto es un sustrato, es decir, un soporte, que es un soporte que en este caso es de fibra de vidrio. Hay diferentes tipos, como tenemos en la documentación. Este es fibra de vidrio, que es un soporte que es muy buen aislante, es muy rígido, aguanta bien la temperatura, es el ideal. Hay otros, hay de baquelita, hay de papel, hay flexibles, como tenemos este es flexible. Esto se utiliza sobre todo para conexiones, para buses. Si miremos esto por un lado lo que tiene es un soporte y por otro lado tiene pues pistas de cobre. Entonces, en este caso, este que yo tengo aquí lo que tiene es el soporte y pegado a ese soporte una lámina de cobre, como veis aquí. Una lámina de cobre que ocupa todo el soporte. Yo lo que tengo que hacer aquí para fabricar el circuito impreso es lo que he visto en esta placa que tengo aquí. Yo tengo que eliminar las partes de cobre que no son pista. ¿Cómo lo hago? Pues como he dicho, utilizando un sistema similar al de fotografía. Lo que voy a hacer es a esta placa aplicarle un barniz fotosensible. Entonces yo le aplico el barniz. Antiguamente lo hacíamos así, comprábamos barniz, rociábamos el barniz, dejábamos secar, pero ese era un problema, porque había que tener mucha mano para que quedase bien distribuido el barniz en todos los lados, que no hiciese grumos, olas, era un problema. Con lo cual resulta que empezaron a vender placas, como estas que tengo aquí, que ya vienen o sea, con el barniz dado. Esta es una placa que, en este caso, esta es una grande, esta es una pequeña. Entonces, en este caso, lo que me doy cuenta es que yo tengo una placa de circuito impreso en la cual nos encontramos con unas... Un segundillo. En este caso, con lo que me encuentro es con que tenemos dos plásticos negros, opacos, que los puedo quitar y que lo que me hacen es tapar. ¿Qué es lo que me tapan? Lo que me tapan es una superficie de circuito impreso, igual que esta, pero que ya tiene, ojo, esta es de doble cara, esta es de simple cara, esta solamente tiene cobre por una cara, por la otra no. Esta es de doble cara. Esta tiene cobre por una cara y tiene cobre por la otra. Lo que pasa es que, si os dais cuenta, el color de esto no es color cobre, es color verdoso, es el color del barniz. Este barniz, que se puede quitar así, que es lo que no hay que hacer, claro, se puede rayar, que es lo que no hay que hacer, este barniz es fotosensible. Quiere decir que donde le dé este es fotosensible y positivo, porque los hay fotosensible negativo. Lo mismo que en fotografía. Entonces, este barniz, lo que va a ocurrir es que donde le dé la luz, este barniz va a perder propiedades. Y si yo luego, lo mismo que hacíamos en fotografía, lo meto en un revelador, lo que me va a hacer es eliminar todo el barniz sobre el que ha incidido la luz. Con lo cual, si yo me preocupo de que no dé la luz en las zonas en las que tiene que haber pista, de acuerdo a este fotolito, lo que voy a conseguir es que metiendo, en este caso doble cara, doble fotolito, metiendo la placa aquí en medio, si yo hago que dé luz por aquí y luz por aquí, luz ultravioleta, luz un poco especial, pues lo que voy a conseguir es que esto quede, las zonas en las que ha dado luz, no tiene que haber cobre, quede el barniz quede debilitado, las zonas en las que no da luz, donde hay pista, quede el barniz duro, de forma que cuando yo esto lo meta en un revelador, lo que voy a conseguir es que se elimine el barniz de las zonas en las que ha dado la luz, o sea, en las zonas en las que hay que eliminar el cobre. A continuación, una vez que yo tengo hecho eso, lo meto en un ácido decapante, que lo que me hace es arrancar el cobre en las zonas en las cuales no estén protegidas,
Con lo cual, al final, lo que consigo es una placa de circuito impreso como esta que tenemos aquí, en la que solamente tenemos cobre. Aquí nosotros lo vamos a hacer por el sistema manual, el sistema un poco artesano. Pero bueno, cuando vayamos a ver la fábrica de circuitos impresos, vamos a ver que ostras tú, que es exactamente el mismo, bueno, cambiando el orden de algunas cosas, el proceso es exactamente el mismo. Y poco más. Si vemos una placa real como esta que tenemos aquí, esta es una placa real que es verde. ¿Por qué es verde? Porque por encima, después de, si yo miro esta placa, vemos que ahora cada vez más a lo que es las pistas que tenían que estar con barniz verde, se le va cayendo el barniz de tanto rozar yo con los dedos y de que le va dando la luz. Y normalmente este barniz es fotosensible y es sensible a la luz ultravioleta. Hay que andar con mucho cuidado con las lámparas fluorescentes, con el sol, o sea, porque yo deje esto aquí, esto con el plástico quitado, pues no sé, encima de una mesa o pues durante una hora, no pasa nada, mejor no dejarlo. Ahora, como lo deje al sol o como lo deje aquí debajo de una fluorescente 24 horas, pues al día siguiente vas a venir y por mucho que insoles de otra manera te vas a cargar todo el barniz que tenemos. Entonces hay que andar con cuidado. Aquí lo que conviene es, voy a hacer ahora la insolación, sí, ahora quito, ahora insolo, ahora revelo y ahora decapo, ahora quito. De forma que, como os he dicho, bueno, pues al final yo me voy a quedar con esta placa. Esta placa, que ya veremos posteriormente, una vez de que yo la tengo así, lo que tengo que proceder a hacer es a mecanizarla, es decir, primero taladrarla, y una vez de que esté taladrada, y ya la tengo, cortar las esquinas, una vez que ya tengo hecho eso, cojo los componentes, bueno, mejor dicho, una vez que tengo hecho eso, coloco las vías, ya veremos qué son las vías, y una vez que está hecho eso, lo que tengo que hacer yo es coger alcohol de quemar no le come muy bien, coger alcohol medicinal de 96 grados, y entonces sí le quito el barniz ese fotosensible y le doy una laca. Si miráis esta placa tiene color cobre las pistas y además brillante, porque le hemos dado una laca, que esa laca lo que nos permite es soldar, porque es una laca que me permite efectuar la soldadura, y además me protege, el cobre me protege del contacto con el aire, con lo cual me está protegiendo contra la oxidación, cosa que aquí se evita con esta película verde, que a esta película verde se le llama la máscara de soldadura, porque tiene una doble misión. Por un lado esa, cubrir las pistas de cobre para que no se oxiden, y por otro lado, y lógicamente, aquí hay unas zonas que se ven blancas, que son los puntos de soldadura. Este barniz verde no es autosoldable, con lo cual si yo le echase barniz verde a todo, pues luego no podría soldar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dejar libre las zonas en las que tiene que haber soldadura. Entonces, bueno, esto es un sistema que ya veremos cómo se hace. Luego, además, pues bueno, pues tenemos aquí los footprint, en dibujitos, normalmente en las placas de circuito impreso industriales suele haber las marcas que hemos visto ahí de los footprint, aparecen en pintura. Bueno, pues aparecen en pintura. Nosotros aquí también no tenemos la máquina de serigrafía, ya veremos cómo se hace la serigrafía. Hoy simplemente nos vamos a dedicar a ver cómo se fabrica el circuito impreso. Con lo cual, lo dicho, el proceso ya lo hemos visto y ahora lo vamos a ver en la práctica. Tenemos que partir, como hemos comentado, de un esquemático perfectamente complementado con todas sus características, que cuando hagamos la compilación del proyecto, Project Compiler, no nos dé ningún tipo de error, que no haya nets que estén duplicados, que no haya componentes duplicados, que no haya cortocircuitos, cosas por el estilo. Me tengo que asegurar de que todos los componentes tienen asociado un footprint. Esos todos componentes yo los voy a pasar, esa información la voy a pasar al editor de PCBs. Con este editor de PCBs voy a hacer la distribución de los componentes y después voy a hacer el ruteado, es decir, coger los componentes y hacer las pistas. Me va a ayudar el sistema un montón. A partir de eso yo saco los fotolitos, nosotros aquí sacamos los fotolitos. Cuando tenemos un proceso industrial no hace falta ni eso, porque yo les mando el formato, estos fotolitos les mando en fichero informático, pero informático normalmente, ya veremos también qué es eso, en formato Gerber.
tú se los mandas por correo electrónico, por ejemplo, y ya ellos se encargan, como veréis además, de sacar el fotolito, de retocar el fotolito si hay que retocarlo y hacer el proceso de fabricación del circuito impreso. Bueno, pues sin más, vamos a ir ahí al lado, al laboratorio, y vamos a hacer el circuito impreso. Ya. Bueno, para hacer esta aplicación, vamos a utilizar una placa que tengo que hacer, un fotoduino, que lo que he hecho es, lo hemos visto en el ordenador, lo que he hecho ha sido el diseño de la placa de circuito impreso. Dicho sea de paso, a mí la placa me llegó con la aplicación de Eagle. Entonces Altium tiene un importador, entonces yo he cogido ese importador, he importado ese diseño y lo he retocado, he aumentado el tamaño de pistas y todo, con lo cual lo que he obtenido es estos dos elementos que tengo aquí, los dos fotolitos. Parece que esto es como más opaco, pero no, deja pasar bien la luz. Entonces, bueno, pues tengo aquí los dos fotolitos. Esto siempre tiene que estar en un sitio bien protegido. Lo que no interesa es que esto quede... Ahora voy a empezar a tener un poco de prisa y voy a dejar esto en cualquier sitio. Y como me salga más se me estropea. No. Esto hay que tenerlo siempre limpio y en un sitio bien guardado. Otra cosa que voy a utilizar van a ser las placas, como hemos visto antes. Estas son las placas que tienen los dos plásticos opacos. Le voy a quitar y por debajo, como hemos visto, vamos a tener el barniz fotosensible. Bueno, un par de cosas antes de empezar. Bueno, por supuesto, yo aquí no lo he puesto. Lo primero que tenemos que hacer es cerrar esto. Ya te haremos, cuando veamos la mecanización, ya os diré un par de truquitos para cerrar esto. Hay que cerrar y sobre todo hay que quitar bien las rebabas. Porque esto, cuando yo cierro, me suele quedar las esquinas con rebabas para arriba. Y eso hay que quitarlo, porque me corto también, pero sobre todo por una razón, que es que el fotolito tiene que quedar perfectamente pegado al barniz. Si esto en las esquinas tiene unas rebarbas hacia arriba, lo que me va a ocurrir es que el fotolito no va a quedar perfectamente pegado, y lo que va a ocurrir es que cuando yo incida con la luz, como la luz no es direccional, es omnidireccional, la luz va a entrar así. Y si una pista, si hacemos una referencia, si una pista es esta lima que tengo aquí, y este es el barniz fotosensible, si yo aquí doy luz, yo sé que efectivamente la zona que se va a quedar sin dar luz es la que me ocupa la lima. Pero sin embargo, si yo esta lima la tengo separada a esta distancia, lo que va a ocurrir es que cuando dé luz por aquí, la luz va a entrar por aquí, la luz va a entrar así, la luz va a entrar así, con lo cual lo que va a ocurrir es que la huella que me va a dejar esta lima en mi barniz va a ser una huella más estrecha. Alguno dirá, ¡jo, te has pasado! Sí, me he pasado, pero tener en cuenta que vamos a estar haciendo placas de circuito impreso que tienen pistas del orden de muchas veces de 0,1 incluso 0,2 milímetros. Con lo cual en 0,2 milímetros, como empecemos con cosas de esas, la liamos parda. Además, de hecho, y si os dais cuenta, las rebabas bien quitadas. De hecho, y si os dais cuenta, yo he hecho una cosa curiosa, a ver si podemos enfocar bien. Si os dais cuenta, aquí se ve negro o gris las pistas. ¿Qué se ven? ¿Negras o gris? ¿Por qué? Porque resulta que yo la pista la tengo por dentro. Lo que es el tóner, porque esto está sacado con una impresora láser, y una impresora láser lo que hace es depositar tóner encima de una hoja. Entonces, yo lo que he hecho es una de las caras, imprimirlas a la inversa con mirror, para que de esa manera las dos caras tengan las pistas para adentro, para que cuando yo meta aquí en medio la placa, yo tenga el tóner pegando a la placa, y no como sería en el otro caso, que tendría yo el tóner aquí, en medio la parte transparente de la hoja y luego la placa. ¿Que es muy pequeña esta? Bueno, de acuerdo, ¿tendrá poca influencia? De acuerdo, pero ¿cómo es mejor? ¿Que esté el tóner por aquí o que esté por dentro? Por dentro, pues lo ponemos por dentro y punto, pelota. Bueno, lo dicho, entonces, yo una vez que tengo esto tengo que pasar a hacer el proceso de fabricación. Bueno, vamos a hacer el proceso de fabricación. Normas. Primero, normas de seguridad. La primera norma de seguridad es esta.
Nos acercamos un poco para aquí, tú quédate ahí atrás, Diego. Aquí tenemos una ducha. Una ducha con un lavaojos. Lo primero que tenemos que hacer es, cuando empecemos a hacer una placa de circuito impreso, lo primero que tenemos que hacer cuando empecemos a hacer una placa de circuito impreso, es asegurarnos de que el agua está dado. Tenemos aquí la llave, nos aseguramos de que el agua esté dada. Ya está. Tenemos dos cuestiones aquí. Una es esta ducha. Entonces, nosotros vamos a trabajar con ácidos muy peligrosos. Vamos a trabajar con un ácido que no mancha, no deja mancha en la ropa, la agujerea directamente. Y a la piel no os digo nada, y a los ojos ya... Entonces nos tenemos que asegurar de que esto en todo momento está listo, para que cualquier problema que tengamos con el ácido nos podamos meter aquí mismo. No le voy a dar porque lo pringa todo, pero sale aquí un chorro de agua, simplemente tengo que hacer esto. Ya empieza a salir el agua. No le voy a dar más porque, bueno, moja todo. No pasa nada. Hombre, que ahora se moje sí pasa, pero joder, si me ha caído ácido, que se moje y que le den por saco. Uno. Y dos, para los ojos tenemos aquí este lavaojos. Entonces, si me cae ácido a los ojos, es esto es grande, precisamente para no tener... Hombre, si vengo con los ojos cerrados no voy a empezar a buscar la llave. Entonces lo único que hago es apretar esto y vais a ver cómo aquí me salen dos chorros. Conviene de vez en cuando se viene aquí a hacer esta operación, para que los pozos que pueda haber aquí dentro se limpien, porque si no voy a venir con los ojos y me van a caer pozos, pues la lío parda. O sea que esto, meter aquí buen rato los ojos para eliminar ese ácido. Primera cosa. Segunda cosa que tenemos que tener cuidado, vamos a tener que utilizar, es conveniente que utilicemos mascarillas. Entonces una mascarilla, pues para, además está de moda con el tema de este que nos toca estos días, pues hay que. Entonces una mascarilla. Tenemos que utilizar también guantes. Lo que os he comentado, cuidado que este ácido que tenemos aquí no mancha. Me acuerdo yo que la primera vez que me pasó algo parecido a esto, me cayó ácido, pantalones vaqueros, yo era joven, tenía puntos en los pantalones blancos, digo, ya. Sí, pero los puntos duraron una semana. Al de una semana ya no había puntos, ya había agujeros. Entonces tenemos que andar con mucho cuidado. Por eso es muy importante la bata y atada. La bata y atada, porque si no, el ácido nos va a pillar. Guantes. Es también muy importante las gafas. Gafas. Las gafas van a ser importantes tanto para hacer la placa de circuito impreso como para hacer el mecanizado. Cuando tengamos que hacer los taladros vamos a tener que tener la nariz bastante cerca de la broca. Y claro, porque tenemos que trabajar con brocas de 0,5 milímetros. Entonces ahí, como no arrimes la nariz, no ves nada. Entonces, bueno, pues tenemos que tener las gafas para que no nos entre nada en los ojos. ¿De acuerdo? Ya sé que canta, que es un poco petardo, ya, pero es mejor tener esta petardada ahora que luego tener un problema. ¿Gafas solo para el taladro o para esto también? Sobre todo para esto y para el taladro. Tenemos gafas aquí, tenemos gafas en la zona de taladro. Y bueno, los ácidos, hombre, aquí no vamos a hacer muchas placas, pero las empresas en las que se hacen a nivel industrial, el tema de ácidos es muy importante. Tenemos aquí, muy importante también, vamos a tener aquí un interruptor para el aspirador. Tenemos un aspirador. Entonces eso tiene que estar en marcha. ¿De acuerdo? Con lo cual, a ver si al final luego podemos ver algo, claro. Con tanta historia... Bueno, me voy a quitar la mascarilla porque es que si no, estamos grabando ahora y ya pues ni se va a ver, ni se va a oír, ni nada. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, lo comentado, vamos a trabajar en esta zona vamos a trabajar con los ácidos para que el aspirador absorba los gases que saca, y bueno, pues aquí tenemos la zona luego del postproceso. En esta parte de aquí tenemos un horno que prácticamente nosotros no vamos a utilizar más que para a última hora, ya lo tengo en marcha, para a última hora el barniz que os he dicho
que vamos a dar en último momento para que no se oxide, que lo vamos a dar aquí, es bastante pringoso, ya veis que estas cajas están pringosas, bueno, las dejamos ahí para que se sepa que es para eso. Y en este elemento que tenemos aquí, este va a ser la insoladora. Es una insoladora, acercaros, es una insoladora que tiene unas lámparas fluorescentes especiales, tienen una longitud de onda especial. ¿Especial de qué tipo? Especial del tipo de que cuando yo me compre esta placa, la placa esta que yo me compro, ella me va a decir que tiene barniz fotosensible, sensible a una longitud de onda de tanto, con lo cual las lámparas tienen que ser de esa longitud de onda. Punto. Ahí empieza y ahí termina el tema. Esta es una insoladora que es de dos caras. Si nos damos cuenta, esta insoladora me da luz por aquí y me da luz por aquí, con lo cual voy a poder meter, y esto que hemos hecho aquí ya se ve, y lo quito. No es sano quedarse mirando estas luces. Por un rato no pasa nada, pero como no controléis el tema, os puede pasar que vais a la noche a casa, os empiezan a picar los ojos, empecéis a llorar, encendéis la luz, veis que no veis nada, os asustáis, y pasáis una noche frotando los ojos. Pero tampoco es cuestión de, no miro, no. A ver, sin exagerar, pero controlando. Este, además, lo que tiene, si os dais cuenta, son dos cristales, un cristal aquí y otro aquí. Cristales que tienen que estar limpios siempre, por supuesto. Y si os dais cuenta, lo que tenemos aquí es un área con una esponjilla, y aquí abajo tenemos hasta un plástico. Y con lo que me encuentro es, en este punto, un agujero. Ese agujero lo que hace es, mediante un tubo, ir a una bomba de vacío. De forma que, claro, yo lo que tengo que hacer, cuando meta la placa, cuando yo meta aquí, cuando meta esto aquí en medio, lo que tengo que hacer es apretar bien el fotolito contra el barniz. ¿Cómo lo puedo hacer? Empujando, a lo bestia, como siempre, empujando. ¿O cómo puedo hacer? Sencillamente, si yo tengo esto aquí, lo que voy a hacer es hacer el vacío, y al hacer el vacío, ¡chup!, va a oprimir. Y luego lo que tengo que hacer a continuación es dar la luz, y una vez que doy la luz, tener un tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo que tener insolando yo? Depende. ¿De qué depende? De las características de la placa. Yo iré a las características de la placa y me dirá que, bueno, pues para esa longitud de onda, con un tiempo aproximado de tanto, pues es suficiente. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, nosotros aquí vamos a tener del orden de 90 segundos. ¿Es exacto eso? No, esto es como en cocina. Echar aceite, ¿cuánto? Un poco. Hijo, según qué camarero te toque o qué cocina te toque, el poco es relativo. No, esto se pone al fuego hasta que se dore. Ya, pero ¿cuánto tiempo es eso? Pues hasta que se dore. Entonces aquí pasa lo mismo. Con lo cual, ¿qué es conveniente? El conveniente es, si yo tengo que hacer una placa de circuito impreso y hace tiempo que no he hecho una, en lugar de coger una placa tal que así, coger un cachito de placa. Retales que yo pueda tener ahí, que tengo, de cachos pequeños, cojo yo un cacho pequeño, cojo ese cacho pequeño, cojo este fotolito, cojo una zona y hago la prueba. Cojo, meto, pues mira, pues 90 todavía no, bueno, pues si 90 no, pues cojo otro pedazo, le meto 120 o depende. ¿De qué depende? Tiempo mayor o menor, de que cuando yo pase por el revelado vea que las pistas están claras o están oscuras. Si están oscuras, anda bien. Vale, si están oscuras las pistas anda bien, pero cuidado, que siempre tiene que quedar la pista oscura y la no pista clara. Donde no vaya a haber pista tenemos que quitar el barniz. Si le ha dado poca luz, ese barniz no se quita. Si no se quita el barniz, cuando yo meta en el ácido, ese cobre no se quita. Entonces tenemos que andar con cuidado con eso. Bueno, yo lo que voy a hacer es, directamente, voy a meter la placa. Entonces, lo primero, lo que hemos comentado, lo primero de todo, quitamos uno, quitamos el otro, y lo que me pasa también es,
Esto de que gato con guantes no caza. Pues gato con guantes y además con gafas, sin gafas, porque no tengo gafas, de cerca. Bueno, aquí. Lo primero que tenemos que hacer es una inspección visual de la placa, del cobre, rápida. Que no haya rayas, que no haya marcas, porque como aquí haya una raya, porque con la mordaza he hecho una raya, ya se me ha quitado barniz, todas las pistas que vayan por ahí encima desaparecen. Entonces, bueno, pues lo primero, que es lo que yo hago, no parece que está mal. Hombre, se ve aquí un pequeño fallo, una pequeña zona que no tiene barniz, con lo cual, cuando yo meta esto aquí, voy a por lo menos intentar de que esa zona coincida con una zona en la cual no haya pista. Como yo vea que es seguro, que hayáis una zona que es de fallo, y como yo diga, bueno, no, pero ya aguantará. Murphy está escondido en todas las esquinas. Como tengas una rayita de mierda, y metas pensando que justo esa rayita va a ir a coincidir con la pista más fina, seguro además. Entonces, bueno, pues ponemos aquí, centramos, siempre la placa hay que cortar de un tamaño mayor del propio de los extremos que tenga la placa, siempre, pues cortamos, ajustamos, ponemos, metemos en el sándwich de vacío, ponemos el cristal, nos aseguramos de que este cristal de encima cubre toda la parte de la goma que tenemos abajo, porque como dejemos aquí un bicharte, por ahí va a entrar aire y por mucho que hagas el vacío se lió y se terminó. Le damos a la bomba de vacío, oímos cómo hace la bomba de vacío y tenemos que ver cómo aquí esto va entrando y cómo la esponjilla se va apretando, incluso se levanta una parte. Ya veis, ¿de acuerdo? Asegurarnos de que tenemos puestas las lámparas por los dos lados con este interruptor. Para eso yo le doy marcha, le doy aquí y veo que un lado y ahora los dos lados. Ahí están los dos lados, ya me he asegurado de eso. Y a continuación tenemos que darle al temporizador. Ahí me gusta utilizar el temporizador de mano me gusta utilizar a mí, porque este es poco más o menos, entonces me gusta más utilizar el de mano. Con lo cual lo que hago es, cojo el tiempo, ahora en mi reloj secundario está en el 30, veo que se están poniendo en marcha. Antes que esto, cojo el tiempo, ya está. Antes que eso me he tenido que asegurar de que todas las lámparas están bien. Como se me ocurra tener una lámpara fundida o que no enciende, pues la vamos a liar parda. Entonces esperamos los 90 segundos, vamos a entrar. Bueno, ya han pasado los 90 segundos, pero bueno, el año pasado hicimos unas pruebas y en vez de 90 vimos que nos iba mejor con 100, 110. Entonces le vamos a dejar 100, 105 segundos, ya está. ¿Qué es lo que hacemos? Abrimos, vemos que todo está bien, todo encendido y apagamos. Quitamos, ya la bomba de vacío quita el vacío, ya me permite levantar. Hay que andar con cuidado con esto, porque si no se rompe el cristal. Hay que cuidar que este cristal esté bien centrado, porque si no luego cerramos, pillamos el cristal y casca. Bueno, pues una vez que tenemos hecho esto, sacamos. Lo primero que hacemos, lo más importante, guardamos esto aquí para que no se manche. Aquí o algo parecido. Y ya tenemos aquí la placa. En la cámara no se va a ver, pero si yo hago esto a trasluz, se ven unas zonas más verdes y otras menos verdes. Y ya se empiezan a adivinar. Haciendo al trasluz, se empiezan a adivinar las pistas. No sé, acercaros si queréis un poco, se empiezan vuelvo a insistir, a adivinar, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues el siguiente paso es pasar al revelado, a eliminar el cobre que ha sobrado. Para eso venimos aquí,
tengo ya preparadas. Bueno, ahora mismo, como estamos grabando, para evitar el voy a quitar, que es lo que no hay que hacer. Quitar el ventilador. Entonces, bueno, pues ahora lo que utilizar es revelador. ¿Qué es el revelador? El revelador es un líquido que yo tengo aquí ya preparado. Si os dais cuenta, el bote está hinchado. Eso es de que va fermentando. Entonces, este revelador es una mezcla. ¿De qué? Mezcla de revelador comprado en RS Amiata, que ya no venden, que es sosa cáustica. Punto pelota. Es sosa cáustica. O sea, hidróxido sódico. O sea, ¿quién sabe? No. Lejía. Pura y dura. Lejía. Entonces, bueno, pues lo que se hace es mezclar. Se mezcla, en este letrero que tenemos aquí, tenemos las mezclas oficiales. Para el caso del revelador, tenemos que mezclar 50 gramos de sosa cáustica por cada litro de agua. Hacer la mezcla mejor a 50 grados centígrados para que esté caliente y se disuelva bien, pero luego cuando la queremos utilizar a temperatura ambiente. Pero bueno, pues para hacer la primera mezcla, sí. Que bueno, pues tenemos aquí el revelador e incluso podemos ver que puede tener algunos pozos. Lo que es conveniente cada vez que vayáis a usar el revelador es coger y acabar de meterle un pequeño, por lo menos un pequeño meneo. Lo demás se hace, pues se mete agua, lo que hemos dicho, 50 gramos por litro, y pues con un taladro y hay que remover bien, muy bien. Con lo cual, a continuación, lo que hacemos es, cogemos una cubeta, mejor de cristal, vamos a, echamos un poco, ahora conviene que te acerques con la cámara, y una vez de que ya lo tenemos echado, un segundo, si alguien es alérgico al látex, que me diga. A continuación, cogemos la placa, acercaros, y vais a ver cómo va comiendo. Va a ser inmediato. Vais a ver cómo, primero está un poquitín ahí, enseguida veis que se empieza a poner negro. Eso quiere decir que ya está empezando a levantar el barniz en el que ha dado la luz. Le doy un par de vueltas, un segundillo. Tenemos pinzas. Veis cómo ya está marcando las pistas. Conviene, como es de doble cara, darle la vuelta. No conviene nunca pasar así, porque la liamos parda. No es muy buena idea mover así, sobre todo que no se mueva la placa. Si tengo que mover así, conviene que la placa esté quieta, porque si no el roce entre el barniz y lo que pueda haber abajo me puede rasgar el barniz. Ya veis que prácticamente esto ya está. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso que puedo hacer es a esto limpiarlo un poco para ver cómo queda, con lo cual puedo coger y puedo pasarle agua. Tenemos agua. ¿Sabéis para qué es la bata, no? Para esto es la bata, para tener siempre un trapito, un cachito de papel, que tenemos ahí papel, para esto. Y ahora lo que tengo que hacer es inspeccionar la placa. Es decir, asegurarme de que las pistas están bien. Que la zona en la que no tiene que haber pista tiene un color claro. Porque como no tenga un color claro, cuando metan el ácido no come. Si alguna vez, bueno, tenemos un pequeño problemilla, no pasa nada, no hay que hacerlo. No es bueno hacer esto. Pasar el dedo, no es bueno.
Porque si en vez de pasar el dedo se me ocurre pasar la uña, resquebrajo el barniz. Entonces, bueno, aquí está. Esto está aquí. Volvemos a limpiarle un poquitín. Cuidado con el agua, un chorro de agua, pero que no sea un chorro de agua fuerte. Porque un chorro de agua fuerte me podría provocar un golpe de estos de presión, me podría provocar que una pista saltase. Y ya la tengo preparada. Ya tengo preparada la placa para meter al decapante. Con lo cual lo que tengo que hacer a continuación es preparar el ácido. ¿Y qué hago mientras tanto? Tomás, lo que puedo hacer mientras tanto es coger otra cubeta, poner la placa en la cubeta y a poder ser, vamos a meterla aquí, en una zona en la que no le dé la luz. Si yo lo dejo ahí, puedo venir a la tarde y puedo seguir. Si la dejo debajo de las fluorescentes, puedo venir a la tarde y me la puedo jugar. Opaco. Vamos a preparar el ácido. Hay varios sistemas para hacer el elemento que me va a arrancar el cobre. Varios tipos de ácidos. Uno que se utiliza bastante es el cloruro férrico. Tengo ahí. Pasa que, joder, es guarrísimo. Es guarrísimo. Entonces, aquí solemos utilizar una mezcla explosiva, que es ácido clorhídrico, agua oxigenada normal y agua oxigenada y agua normal. ¿En qué proporciones? Tal y como tenéis aquí, en proporciones 1, 2, 3. 1 de clorhídrico, 2 de agua oxigenada y 3 de agua. Eso va a tener una determinada fuerza. Si creemos que tiene demasiada, pues bueno, pues podemos decidir 1, 2, 4, 1, 2, 5, depende. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues para hacer esa preparación, cogemos una probeta, cogemos, ahora sí me voy a poner esto, porque esto, al loro todos, mi consejo, cuando abrimos esto después de una temporada, de que ha estado cerrado, quédate donde estás ya. Mi consejo es este, siempre. Abrimos, pero no abrimos aquí, porque siempre te pilla. No, abrimos, mirar a la boca. ¿Habéis visto el humillo que ha salido? Eso te pega, joder, te machaca. Ahora ya no tiene mayor problema, Le voy a poner 50 de clorhídrico, 100 de agua oxigenada de 100, muy importante, 110 volúmenes, no es agua oxigenada normal, es un agua oxigenada que no pasa nada, pero si os da en el dedo, si os cae una gota en el dedo, vais a ver cómo oxigena, se pone la piel blanca, no en el primer instante, pero al cabo de un rato dices, ahí va, cómo me pica, ahí va, blanco, oxigena bien. Si le he echado 50 de agua de clorhídrico, 100 de agua oxigenada, o sea, 50 y 100, 150. Ya está, 150. Y ahora tendríamos que echarle otros 150 de agua. Como aquí no cabe, no importa. Echamos esto, ya veis la reacción. Y ahora 150 de agua. Esto es como en cocina, ¿no? 150. Tampoco hay... me he pasado. Lo tenemos preparado. Si os acercáis veis que tenemos unas burbujitas, sin más, burbujitas. Ahora vamos a meter la placa. Voy a ir yo a por la placa
daros cuenta cómo se va oxidando la placa, porque claro, ya tengo al cobre al aire, ya va cogiendo oxidación, de momento no es grave, y simplemente es meter. Y me parece que sobran las palabras, ¿no? Por eso es importante tener esto. Conviene. Ahora, tener en cuenta que es un líquido nuevo, una placa nueva. A medida que vaya comiendo cobre, el óxido de cobre es verduzco. Daros cuenta cómo se está poniendo verduzco. A medida que eso vaya comiendo, va a ir saturando el líquido, con lo cual cada vez va a tener menos fuerza. Entonces, pues puedes hacer una placa a una velocidad, la segunda más lenta, la tercera, y la cuarta ya no la haces. Tienes que cambiar de líquido. Como es doble cara, nos tenemos que asegurar de darle la vuelta suficientemente rápido. Ya veis cómo come, para que no coma más en un lado que en el otro. Los guantes muy importantes, si no esto se está quemando. ¿Ya veis? Ya os digo que a medida que se vaya saturando el ácido, a la tercera, cuarta placa ya la velocidad es más lenta. Tiene que estar el mismo tiempo para uno que para otro, ¿no? Sí, poco más o menos. Es como en cocina. Cuando esté dorado lo sacamos. Aquí lo mismo. Cuando esté comido lo sacamos. ¿Cuándo está comido? Está comido cuando yo miro, cuando yo aquí miro y veo que no me queda cobre en medio. Aquí todavía este líquido es verde. Si es verde es que está comiendo cobre. O sea que todavía le puede quedar ahí. Entonces tenemos que mirar y ver que entre pistas no haya cobre que me haga cortocircuito. Eso es. Alguno dirá, jo, es que si le meto más tiempo me va a comer esta pista. Ya, pero es que si no le tienes más tiempo no te come el cobre que hay entre pistas si tienes cortocircuito. Esto es binario. O está bien o está mal. Punto. Hombre, otra cosa es que yo diga, jo, pues mira, solo aquí hay una esquina, bueno, le meto la tijera o el cúter y le quito y tal. Bueno, vale, pequeños detalles. Yo, por si acaso, le voy a meter, nada, una última pasada. En teoría, si las pistas están protegidas con barniz, yo lo podría tener aquí una hora. Pero al cabo de una hora eso se va. No sé si lo habéis hecho, tocar, que venga alguien y que toque por fuera el líquido. Venga, hombre, por fuera, aquí, por el cristal. No, hombre, está caliente. O sea, de la reacción química está caliente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Muy importante. Lo que tengo que hacer yo ahora es esto. Pero no he terminado. Lo que tengo que hacer ahora es... ¿Alguien me presta el trapo o no está aquí? Siempre esto. Porque si no, el año pasado pusimos este hule. ¿Por qué? Pues porque si miráis aquí, estaba todo de años anteriores, con este coteo se quema. Entonces siempre esto. Y ahora lo que tenemos que hacer es, nos acercamos aquí a esta zona, y sin ningún complejo, con cuidado de no echar demasiado fuerte porque estropeamos los ordenadores, hay que limpiar esto bien. Ahí no le arranca la presión del agua. Ahí ya no importa nada. Esta placa ya está acabada. Hay que limpiar bien. ¿Qué es lo que hay que limpiar bien? Hay que limpiar bien los restos de ácido que puedan quedar aquí. Como aquí me quedan restos de ácido y se seque, yo me voy con la placa, hago las pruebas, hago el montaje, todo está bien y dentro de un año deja de funcionar. ¿Por qué? Porque los restos de ácido que han quedado ahí han ido poco a poco comiendo pista y al de un año ya es cuando acabo de cortar la pista. Ya está, hemos terminado la placa. La secamos, no con este trapo, claro, la secamos con un pedazo de papel, bien seca. Tenéis ahí un trapo que no haya andado en ácidos, ese trapo, muy bien. Secamos la placa, bien. Y el siguiente paso sería proceder al mecanizado. Y vamos a ir ahí al lado,
a la otra clase y vamos a ver el mecanizado. Bueno, terminada la placa, ahora tendríamos que pasar al mecanizado, y antes de pasar al mecanizado tendríamos que pasar a la limpieza. Es decir, tenemos que limpiar esto. Todos los días tiene que quedar esto como la patena. ¿Qué significa limpiar esto? Que tenemos que eliminar los residuos peligrosos. Con lo cual, primero limpiamos las herramientas. Un poco mejor, un poco peor. Limpiamos las herramientas. Y después echamos el revelador y el ácido. ¿Dónde? Quieto ahí. Tenemos aquí dos bidones en el que uno nos pone residuos de laboratorio para el ácido y otro bidón que nos pone residuos de reveladores y fijadores. Con lo cual tenemos aquí un pequeño embudo y con cuidado cogemos eso. Mejor que en lugar de hacerlo aquí lo hagamos en la propia fregadera. Cogemos esto y echamos aquí nunca estos líquidos por el desagüe. Entonces cada líquido en su sitio y no los mezclamos para que luego se puedan reciclar, no, pero amortiguar. ¿De acuerdo? Siempre, todos los días, bien hecho. Y tranquilo. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es pasar al mecanizado, con lo cual ya me he quitado la mascarilla y ya me sobran los guantes. Estos guantes son míos y lo que no voy a hacer es echarlos. Yo me los voy a guardar para la próxima vez que los utilice. Limpiar un poco y guardar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer en la fase de mecanizado puede ser hacer los taladros. Bueno, los taladros los vamos a hacer en esta máquina que tenemos aquí. Un taladro, acercaros para esta zona. Y una cosa muy importante, tenemos que trabajar con brocas muy finas. Brocas que valen una pasta gansa y que además son muy finas. Son brocas especiales. ¿Qué tienen de especiales estas brocas? De especial lo que tienen estas brocas es que son para máquinas para hacer taladros en placas de circuito impreso. El circuito impreso es de catarro, no es de los ácidos, en serio. El circuito impreso es fibra de vidrio. Si yo utilizo broca normal, lo que voy a hacer es con la placa de circuito impreso taladrar la broca y no con la broca la placa. Tiene la punta de esta broca, es punta especial, es material especial para poder trabajar con la fibra de vidrio. Entonces yo voy a tener que trabajar con estas. Lo que voy a tener que hacer es, bueno, pues yo puedo coger el calibre, un segundo, que es que yo necesito 8 gafas, luego me las pongo para taladrar, ahora para ver estas. Esta es broca de 1, estas tienen color verde, no tienen por qué ser de este, y esta es broca de 0,7, si no recuerdo mal, broca de 0,7. Bueno, son brocas, vuelvo a insistir, especiales. Brocas que voy a colocar en este taladro. Cuidado, una cosa muy importante es la velocidad de corte. Y la velocidad de corte para trabajar en estos elementos duros tiene que ser una velocidad de corte rápida, a mucha velocidad. Hablando de máquinas de brocas especiales, no sé si habéis hecho en casa taladros en la pared. Se utiliza lo que se llama la broca de vidia, que es una broca que en la punta tiene unas laminillas que son de material especialmente duro, para que yo cuando taladro un ladrillo, que el ladrillo es un elemento muy duro, pues bueno, pues en vez de comerme el ladrillo, la broca, pues sea la broca la que coma el ladrillo. La velocidad tiene que ser muy rápida. Otra cosa es que cuando trabajas en hierro, cuando tal, dependiendo de la dureza del material, hay unas velocidades de corte adecuadas. Aquí no andamos con tantas historias, pero por lo menos sí velocidad rápida. Este es un taladro de precisión, un taladro muy majo, muy bueno, que tiene aquí dos elementos, dos mandos. Uno es el 0,1 puesta en marcha y este es el de velocidad. Esto lo que tiene aquí son unos engranajes. Entonces para empezar, yo ahora lo que tengo es, el motor es este. Este motor ataca a esta polea, a este sistema, y con este ataco a lo que es el cabezal. El cabezal es esto. Ahora tengo puesta la máxima velocidad. ¿Por qué?
porque el motor me ataca a la polea más ancha y de la polea más ancha ataco a la polea más baja. Entonces estoy a máxima velocidad. Y además el motor es de 2 velocidades. Con este selecciono velocidad baja, low, y height. Esto para que engrane hay que mover, o sea que tengo la velocidad más alta de este taladro, que es como tenemos que mecanizar estos elementos. Lo vuelvo a proteger. Y lo que tengo aquí es un eje, esto conviene que esté bien centrado. Con estos dos usillos lo que hago es centrar la bancada. Lo que hago es colocar la broca. Para colocar la broca, hago esto. A continuación, tiene una llave para sujetar bien la broca al cabezal, pero eso es para cuando estamos trabajando con brocas grandes. Aquí el par que va a hacer esto es prácticamente nulo, con lo cual simplemente no hace falta más que coger y apretar un poco con la mano, Otra cosa, claro, yo esto ahora tengo que hacer la bajada. Claro, si coloco esto aquí, cuando taladre voy a encontrarme con hierro, me voy a cargar la broca. ¿Qué es lo que conviene? Conviene que pongamos en la base una tabla, que no esta no, mejor esta. ¿Por qué? Porque tiene que ser una base plana para que yo la ponga aquí, para que cuando yo ponga aquí la placa de circuito impreso, el circuito impreso esté plano, perpendicular a la broca. Cuidado, que si yo tengo el circuito impreso colocado e inclinado a la broca, lo que va a ocurrir es que cuando baje la broca se va a doblar, pero se dobla poco, Estas brocas se doblan muy poco. Clac, y ya está rota. Estas se rompen con la mirada. Que nadie deje la broca puesta, porque un error típico es vienes al día siguiente, no te has dado cuenta, sin querer le tocas así y te carga. Claro, la broca tiene que ser muy dura para taladrar fibra de vidrio. Todos los elementos que son duros, ¿cómo son? Frágiles. Entonces, cuidado. Otra cosa, eso. Otra cosa. Bueno, aquí todos los pads y vías tienen un agujerito en el centro. Una zona sin cobre. Es el centrado de la broca. Para que te permita coger la broca, encuentre ese agujerito y ¡pac! No, si yo me encontrase con una superficie completamente plana, la broca, como no encuentra el punto de centrado, que así se llama, lo que hace es empezar a doblarse y a cascar. Sin embargo, lo que se encuentra aquí es con una pequeña islita, que lo que hace es el centrado de la broca. Entonces ya, como la broca es, ahí no se ve, claro, como la broca es cónica, el cono de la broca encuentra el punto de centrado, ¡pac!, y ya no se dobla para las esquinas. Por eso hemos dicho que esto tiene que estar perfectamente también horizontal. Otra cosa que no conviene, bueno, otra cosa que sí conviene es traerme una silla, porque hay que acercarse. Yo ya no voy a utilizar las gafas de seguridad, porque necesito gafas de ver, para poder ver, y al mismo tiempo de que me dejan ver, me protege la vista. Otra cosa que es muy interesante es luz, con lo cual, pues aquí tenemos luz natural y no necesitamos, por ejemplo, si necesitamos, tenemos los flexos, traemos un flexo y lo ponemos. Y luego lo que interesa es, claro, si yo coloco esto aquí, tengo que hacer todo este movimiento, pues para cada agujero pues me vuelvo tonto. Lo que interesa es calcular, esto ahora mismo no llega hasta, tiene que llegar hasta la tabla. Con lo cual lo que tengo que hacer es subir esto un poco y bajar. No sé si aquí bajo, subo, ¿qué hago? Ahí. Yo suelo procurar que el recorrido que me haga hacer en la manivela, en la palanca, sea un recorrido muy corto. Porque si no tienes que andar subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. Un movimiento tac, tac, tac. Esto no es ley, estos son trucos. Coloco, veo que efectivamente la broca va a taladrar la tabla,
Ya está. Y a continuación le doy marcha. Y una vez que le he dado marcha, sin grandes historias, daros cuenta cuánto voy a mover yo la mano de agujero a agujero. Prácticamente, si os dais cuenta, no muevo la mano, muevo los dedos. Y no lo tengo aquí arriba, que tengo el brazo aquí arriba y me canso. Lo tengo, me da hasta para estar apoyado el codo. Sin más. Y no hay que andar un agujero y ahora espera a ver el otro media hora más tarde. No, no. Hay que perderle el miedo y ir realizando los agujeros. Todos los agujeros. Lo paro. Tengo que hacer todos los agujeros. Ojo que todos los agujeros no son iguales, porque no todos los pines son iguales. Claro, yo tengo que saber mecánica. Os dije el primer día, ¿os acordáis, no? Un electrónico tiene que tener una componente mecánica muy importante. Tenemos que saber cómo son los footprint, qué tamaño tienen los pads. Porque lo que no vale es, yo hago ahora los de 0,7, los de 1, pongo componentes, sueldo. Llega un componente que necesita de 1, digo, pues ahora le agarran del agujero. Y me vengo aquí a agrandar el agujero, ya tengo componentes por aquí que me molestan, ya no puedo poner la placa horizontal porque ya tiene que estar inclinada, ya la lío parda. O sea que antes de empezar, tengo que saber qué componentes, los pads, tienen que tener un agujero mayor y cuál es menor. ¿De acuerdo? Y hago todos los agujeros. Hechos todos los agujeros, siguiente paso es mecanizar las esquinas, el ángulo externo. En este lado, si os dais cuenta, yo no he puesto los extremos. Lo primero que hay que hacer en un circuito impreso, antes de empezar a diseñarlo, es pensar en el sistema de sujeción y en los contornos. Pero por este lado no lo he puesto, pero por este sí. Si os dais cuenta, yo aquí tengo puesto, no tengo puesto, como suelen tener costumbre algunos, de poner una raya de lado a lado. De lado a lado. No. Yo lo que hago es poner unas referencias, unas marquitas. Y a continuación, lo que hago es coger una regla. Ahora no debería de estar aquí yo sentado, porque lo único que estoy haciendo es, primero, no estar bien, y segundo, estar cerca de la broca rompible. Pues lo primero que hago es coger y marco con un rotulador permanente, marco las esquinas. Esto no tiene, diréis a uno, bueno, para eso no hace falta, tiene su truco. Yo no os aconsejo que hagáis una línea de cobre, y luego os voy a explicar por qué, de lado a lado, recogiendo todo el borde. No es aconsejable. Ya está. Ahora sí tengo delimitadas las 4 esquinas. Y ahora tenemos que proceder a cerrar. Para eso, corta. ¿Vale? Bueno, vamos a ver entonces vamos a cerrar. Hay diferentes elementos para poder mecanizar o cortar los bordes de la placa. Hay guillotinas, hay sierras eléctricas automáticas. Nosotros vamos a utilizar la sierra a mano. Para lo que vamos a cortar aquí, suficiente. La sierra de mano que vamos a utilizar para metal es esta. Sabéis que es una sierra que tiene un arco y que luego se le puede, o se le debe, añadir una hoja. Una hoja como esta. Una hoja que es intercambiable. Cuando se gasta, se cambia. Muy importante colocar la hoja. Sabemos que la hoja, el oscilador electrónico somos, y hablamos siempre de ondas senoidales, triangulares y cuadradas. Las triangulares o de diente de sierra se le llama así precisamente por el tipo del diente. ¿Cómo son estas hojas? Bueno, he encontrado esto en internet y básicamente las hojas son así. Una hoja de diente de sierra se le llama así. Es una hoja que tiene una esquina inclinada y otra perpendicular, que tiene un determinado paso. En este caso, pues tiene, por unidad de longitud, en este caso tiene 3 dientes. Esto es la pieza, esta es la hoja.
tenemos que cortar esta pieza con esta hoja. ¿Cómo tengo yo que mover la pieza? Mejor dicho, la pieza no, la hoja, la pieza va sujeta en el torno, en el tornillo de banco. ¿Cómo tengo que mover yo la hoja para que coma? ¿En qué sentido? ¿Hacia derecha o hacia izquierda? Por lógica, hacia la derecha, hacia aquí. Es decir, estas sierras comen con esto, no comen con el inclinado, comen con el perpendicular. Con lo cual quiere decir que cuando yo quiera serrar, lo que tengo que hacer es empujar, cuando empujo hacia allá, apretar un poco la sierra hacia abajo para que vaya comiendo, y cuando vengo hacia atrás descanso. Cuando yo vengo hacia atrás lo que me voy a encontrar es que el contacto va a ser de esta parte de atrás del diente con la pieza. Eso no come. Si no come, por mucho que apriete, yo estoy haciendo el tonto. Entonces, no, lo que se hace es, a la hora de cortar, lo que se hace es, al empujar, se come, y cuando se viene para atrás se descansa, se empuja, se descansa, así sucesivamente. Con lo cual, si yo tengo aquí la sierra, es muy importante cómo coloco esta sierra, esta hoja, con respecto al arco. Yo cuando quiero hacer fuerza, es cuando agarro aquí con el puño, cuando empujo. Con lo cual quiere decir que esto tiene que estar colocado así. Para que cuando yo haga fuerza, que es cuando esto va para adelante, es cuando como, cuando vengo para atrás no como. Con lo cual lo que tengo que hacer es mirar aquí, un segundillo, tengo que mirar en la hoja de sierra cuál es la parte que come, ya la he visto, es esta, además se ve bastante fácil. Yo paso por aquí el dedo y me raspa, si paso así veo que va suave, entonces con lo que raspa es con lo que come. Yo veo que me raspa cuando hago este movimiento, con lo cual quiere decir que la sierra tiene que venir colocada aquí, tiene que venir bien tensada para que no se rompa, la tensamos bien. Y ahora yo lo que tengo que hacer es cortar. Ahora vamos a ver cuál es el proceso de corte. Antes que es otro detalle muy importante, daros cuenta, si yo con esta sierra tengo que cortar esta pieza, está bien. Ahora bien, si yo quisiera cortar con esta sierra una pieza de este tamaño, esto no existe, tendría un problema. ¿Cuál sería el problema? El problema sería que este diente entraría aquí, así, y estaría enclavado, o sea, ¡cac! ¿Qué tengo que hacer? Levantar la sierra, ¡cac! Y me va, ¡cac! Es decir, ¿qué tengo que conseguir? Y esto es muy importante, que siempre haya por lo menos 2 dientes encima de la pieza. Es decir, yo con esta sierra podría cortar, como mucho, un esto de este tamaño, una pieza de ese tamaño. Más pequeña que esta no, porque si hago más pequeña que esa me voy a encontrar con que voy clac, 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 a golpes, y eso es lo que no tengo que conseguir. Eso, ¿veis lo que nos ocurre aquí? Si yo quiero cortar una esquina como esta, y coloco mal la sierra con ángulo malo, lo que me va a provocar es que quede aquí en medio, y lo que voy a provocar es que si además me pongo burro, me cargo en los dientes de la sierra, además de cortar de puto culo. Con lo cual lo que yo tendré que escoger es un paso de sierra acorde a las necesidades de mi pieza. O hacer una trampa. Bueno, vale, si yo tengo que cortar esta pieza con esta sierra, no puedo, a no ser de que coja esta sierra y en vez de ponerla así, esto no es, a ver, esto no es, esto para grabar es hasta peligroso, porque no es tecnología, esto es chapucería. ¿Cuál es la solución, Pedro? Yo necesito que aquí entre más de un diente. ¿Cuál es la forma de que entre más de un diente? En lugar de tener así la sierra, colocar una sierra que tenga esta inclinación. Al colocar una sierra que tenga esta inclinación, yo voy a colocar una sierra que va a tener esto. Con lo cual, yo, si miráis bien la pieza, que es esta, de aquí a aquí, ¿cuántos dientes tengo yo ahora dentro del cuerpo de la pieza? Dentro del cuerpo de la pieza tengo por lo menos 2 dientes. Yo ahora dentro de lo que es la pieza tengo este diente, este y parte de este. Es decir, la superficie de contacto de lo que es sierra con lo que es pieza es más de 2 dientes. Tengo que conseguir siempre que, antes
de que salga un diente haya entrado el siguiente, para que no haga la sierra golpes. ¿Cómo lo puedo conseguir? Cogiendo una sierra que tenga poco paso o inclinando suficientemente la sierra para que entren varios. Así de sencillo. ¿Por qué explico esto? Porque ahora vamos a ver la manera de hacer ahí, que es una manera muy poco ortodoxa. Si me viese un maestro de un taller de mecánica, me diría, tú eres un chapucero. No, pues vale, pues soy un chapucero, pero yo lo hago bien. Entonces vamos a ir allá y vamos a ver cómo colocamos la placa y vamos a ver cómo hacemos el corte. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, lo primero que voy a tener que hacer yo es sujetar la placa. Voy a sujetar la placa en el tornillo de banco, que es este. Pero claro, si lo sujeto así, ahora sí tienes razón, me voy a cargar el cobre. Con lo cual necesito una mordaza. Se puede coger una mordaza, deberíamos de tener una mordaza. Lo que pasa que, bueno, pues podemos fabricar nuestra propia mordaza con un pedazo de papel. Cogemos un pedazo de papel, con un trapo también, pero el trapo es hasta peor. Cogemos un papel que tenga varias láminas, varias hojas, no una, varias, y fabricamos nuestra mordaza. Punto. De forma que a continuación colocamos la placa. Esta placa conviene, he hecho mal la mordaza, que se coja lo más posible. Es pequeña, pero para el tipo de placa que vamos a usar nosotros es más que suficiente. Tiene que estar relativamente cerca del tornillo para que no se pandee. Y ya está, punto. Ahora, si estuviésemos cerrando una pieza de metal como esta, yo se haría toda la explicación teórica. No, hay que ponerse así, hay que poner una inclinación de los pies doblando el izquierdo, hay que agarrar así la sierra y hay que empujar con el cuerpo, no con esto, porque si empujamos con los músculos nos cansamos, con el cuerpo, nos ayudamos del cuerpo. Bueno, pero no estamos cortando ni hierro, ni una chapa grande, ni nada, yo quiero cortar solo esto. Con lo cual, si yo hago esto, blanco y en botella, ¿no? Haz un primer plano de cómo vibra la placa. ¿Qué está pasando? Lo que he explicado ahí, que el paso de entre dientes es relativamente grande con respecto a esta placa y esta placa... ¿Qué tengo que conseguir? Que la superficie de contacto sierra-placa sea lo mayor posible. ¿Cómo lo conseguiría la mayor? Teniendo la placa horizontal. Si yo tuviese la placa horizontal, yo inclinaría un poquitín la sierra y tendría ya un grado de inclinación perfecto. A falta de pan, buenas son tortas. O se tumba la placa o me tumbo yo. Con lo cual lo que voy a hacer es tumbarme yo. Es muy importante, o hubiera sido muy importante, que yo, sobre todo ahora, en lugar de haber terminado las rayas aquí, como he terminado, viniesen hasta las esquinas, como esta. Justo por las leyes de Murphy, no encuentro la manera de meterle mano a la única que le he hecho. Eso. Con lo cual, vuelvo a coger el rotulador y vuelvo a alargar la raya hasta la esquina. De esquina a esquina, para saber exactamente dónde tengo que meter la sierra. Meto esto aquí, cierro, aprieto un poco, cuidado, no apretéis mucho, porque si apretáis mucho os acabáis cargándoos el cobre. Y lo que he dicho, me agacho y coloco la sierra prácticamente vertical. Tengo que hacer la primera entrada. Para entrar la entrada, hemos dicho que esto cuando come es cuando avanza, cuando va para atrás no come. Pero para hacer la entrada no come casi nada, algo así. Lo que podéis hacer es, cogemos el dedo, vemos la raya, siempre de la raya para afuera. Si la raya es así de gorda, yo no voy a meter la sierra así, voy a meter la sierra así. Siempre de la raya para afuera. Cuando yo veo lo que está, daros cuenta, doy solamente marcha atrás sin hacer fuerza, una vez, si me hace falta 2 veces, con lo cual ya he hecho una pequeña muesca, ya tengo ahí la entrada, y a continuación lo único que tengo que hacer es, sin hacer apenas fuerza, este movimiento. Yo no quito la vista de la raya, no quito el ojo de la raya,
y simplemente me voy preocupando de que la sierra vaya comiendo la raya, simplemente eso. No me hace falta ni apretar, porque la sierra está suficientemente cortante como para ir haciéndome el corte. Sobre todo no hay que tenerle miedo. Como empecemos aquí a dudar, la liamos. Tiene una gran ventaja cortar en estas condiciones. Si os dais cuenta, es imposible que la sierra se me doble. Es imposible que yo a la hora de cortar vaya haciendo cortes de este sentido. Si yo viniese cortando así, sí me podría pasar que sin darme cuenta me muevo para adentro y para afuera. Si yo lo hago así, daros cuenta que tengo toda la sierra metida en el canal, con lo cual es imposible que esta sierra se vaya de un lado para otro. Ojo, la última parte conviene hacerlo suave, 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 porque si no, suele ocurrir que se resquebraja la esquina, el canto. Aquí no pasa nada, porque este cacho y estos dos cachos no se van a utilizar, pero cuando ya termine yo con este canto que tengo aquí es un canto que tiene que ser de placa, entonces tengo que andar con mucho cuidado. Os invito a que le echéis un vistazo, vais a ver cómo el corte es, ¿por qué no? Perfecto. ¿De acuerdo? Perfecto. Que parece que soy el amo en esto. Vamos a hacer la prueba, no, para que no digáis, bueno, esto es con uno, seguro que se hace con los 4, porque es que quiero acabar de explicaros un pequeño detalle. Lo mismo, me ayudo del dedo para hacer la entrada, y una vez que he hecho la entrada, daros cuenta que ahora esto me tiene que bailar porque es largo, me ayudo de esta mano para evitar que baile. No pierdo de vista la raya, incluso si de vez en cuando hace falta, soplo para quitar las virutas. Esto es bueno, sujetar así, porque si no esto solo se suele acabar haciendo esto, y ahora hemos tenido suerte, pero lo normal es que una ley de Murphy, que el cacho que casca es el que nos vale. Dos caras. ¿Habéis visto qué velocidad? No le tengo miedo. Hubo una época en que le tenía miedo y me salían de culo los cortes. Ya está. La placa. Si la he cortado así y bien, ya no necesito ni limar. Si la he cortado mal, viene ahora el proceso del que aquí tengo una pequeña tripa, tengo que venir aquí, tengo que coger la lima, tengo que. Yo aquí no tengo ningún problema, está prácticamente perfecta. Hombre, no te pases, hay un problema. Acercaros, y es que el que me chiva, el que me sirve de chivato, si está bien o mal cortada, es precisamente la raya que he hecho antes. Amigo, veo raya negra, veo aquí esto, no va a haber ningún problema, porque ya ahora lo que voy a hacer es coger una lima fina, limitarme a esto, a quitarle las rebabas, me voy a limitar, que no se nos olvide que lo último que hay que hacer, eso no lo grabaremos, pero lo último que hay que hacer es limpiar el puesto de trabajo. Cogemos una lima fina, esa que tenemos a medias, que el otro día te dije que no me la perdieseis, o la que hemos llevado ahí, que se me ha olvidado ahí. ¿Eso tenemos que gastar hasta la No, raya? no, ¿Con el objetivo de que entre en algún sitio? No tienes que gastar. Si os acercáis y miráis aquí, vais a ver cómo se ven, por arriba, cómo se ven las marcas de la sierra. Y está bastorro, incluso se ve la pintura de la sierra. Lo único que pretendo con esto es
si yo he cortado bien, que he cortado bien, 45 grados, cuidado las esquinas, que es más débil y siempre tiende a coger y hace más feo que qué sé yo, y a continuación quito la rebaba, 1, 2. Esta esquina, yo ahora la toco, toco una y toco otra y noto la diferencia. Tocas una, tocas la otra y notas la diferencia. Aquí me chivaba. Tenemos ahí alcohol, ¿me traes el alcohol, por favor? Aquí el que me chiva si está bien o mal es la raya. Tenemos bata, con lo cual, automáticamente, si tengo bata, tengo trapo, cojo el alcohol, mojo la punta, la esquina que he limado es esta, que tiene la marca es esa, le quito esa marca y a ver ahora quién me chiva si eso está mal. Sin embargo, si yo hubiese puesto cobre de lado a lado, como se ve aquí en las esquinas, ese cobre no lo podría haber quitado nada más que con la lima, con que... Tendría que hacer lo que has dicho tú, tendremos que limar hasta llegar a la marca. Mientras que si yo lo hago con un rotulador, muerto el perro se acabó la rabia. Entonces ya no me chiva si está mal, a no ser de que haya hecho un desastre de serrado, claro. ¿De acuerdo? Proceso a las 4 caras, ya lo tenía de antes, que ya lo tenía taladrado, ya lo tengo las esquinas cortadas, lo que hemos comentado. Siguiente paso es montar, limpiar. Limpiar esto con alcohol, no con este, sino alcohol medicinal, de 96 volúmenes, y a continuación, pues bueno, echar la pasta que hemos comentado para proteger la laca esa. ¿De acuerdo? Bueno, pues...